Hola a todos, estamos en la ciudad de Zaragoza y hemos venido a visitar un pequeño taller que tienen alguna máquina para vender y bueno, ahora mi hijo ya os explicará lo que es. Muy buenas a todos. Pues bueno, este vídeo va a ir básicamente de que un compañero mío de trabajo que tiene un pequeño taller en Zaragoza, en la capital de Aragón, me ha dicho que tenía una fresadora que quizás nos podía funcionar para Joaquín, para poder hacer algunas piezas o ser una máquina pues, que la podamos utilizar además del torno. Entonces se lo comenté y le dije, pues por lo menos vamos a verla y vemos a ver si puede valer o no. Entonces aquí estamos y vamos a aprovechar y hacemos un vídeo ya de paso. Nos ha enviado fotos, que os las dejaré por aquí en la pantalla y a ver qué tal. El precio está bien. El único problema quizás es el espacio, ¿verdad? Creo que es por aquí. Que tenemos muy poco espacio, en mi taller es muy pequeño y claro, pues una máquina más, pues es un engorro. El problema lo tenemos con los vehículos, que ahora lo tenemos muy cómodo para entrar y salir independientemente cada uno, y si ponemos más máquinas pues ya tendrán que estar en fila india, uno detrás de otro. Y es un inconveniente eso. Con que vamos a ver si encontramos el taller y vemos cómo es la fresadora. Bueno, ya estamos aquí en el taller de Julián, compañero de trabajo, y así que vamos a ver ya esa fresadora. Pues aquí tenemos la fresadora. Es una fresadora que tiene varios carros de avance lateral y otros carros de avance vertical. Y también este cabezal se puede desplazar. Tiene este carro de aquí que desplaza hacia adentro o hacia afuera, y tiene otro mini carro aquí arriba también para desplazarlo, que es este de aquí. Esta mesa también se puede, aflojando estos tornillos, y se puede inclinar o a derechas o a la izquierda. Tiene cantidad de aparatos y extras, porque la verdad que tiene... Pues bueno, todos los platos divisores, tiene cantidad de útiles que vinieron ya, viene prácticamente con todos los extras. Son pinzas de diferentes medidas, y aquí veo que tiene conos Morse, y allá en la derecha están los platos del divisor, que tiene dos tipos de divisor. Estos platos serían para este cabezal que tenemos aquí. Este cabezal se debe poner aquí seguramente. Y aquí pues esto es el divisor. ¿Cuánto lo habéis usado esta fresadora vosotros? Esta fresadora no se ha llegado a utilizar aquí, se trajo al taller para ampliarlo, para tener más maquinaria de precisión, porque es una fresadora de precisión. La marca es suiza y bueno, es bastante buscada por gente que le gusta la restauración, productos y máquinas de calidad. Está muy completa y se ve muy robusta la máquina. Hay más piezas por aquí que también irían con el conjunto. Esto no. Este tipo. Eso es una mordaza. Una mordaza también. Es robusta, con su manivela. Sí. Y esto, no sé si sería de ahí o también. No lo sé, no creo. Esta no creo. Aquí tenemos este trozo de bancada, pero yo realmente no sé dónde va colocado esta bancada. Seguro que tiene su misterio. Sí, pues esto no lo sabemos dónde va puesto. Además, tiene posición de giro. De giro, sí. Esto es como posiblemente para girar. Para inclinarlo, exacto. Esto es como para inclinarlo, pero yo no lo sé, no lo sabemos cómo va. ¿Alguno de los que vean el vídeo lo sabrá? Que nos lo ponga en comentarios, a ver si alguno lo sabe. Sí. Si alguien lo sabe, que lo diga, ¿qué es esto? Pues ¿cómo la ves tú esta fresadora para hacer vídeos nosotros? No, para nosotros no, tampoco. Para nosotros no. Para nosotros sería más ese estilo. Que son modelos distintos, son electrónicos. Distintos. Claro, esto ya es más específico. Sí, esto es restauración y buscar máquinas clásicas. Esto es clásico ya. Para buscar, pues eso, cosas de precisión y bancadas grandes. Que esto es mejor que eso, ¿eh? Infinitamente. O sea, esto, solo la robustez que tiene esta máquina, buah, esto no con esa ni comparación, ¿eh? No, está claro que por eso se buscan
A través de Internet hay un mercado bastante amplio. Sí. La idea fue ofrecértela para que pudieras ampliar Ya. tus vídeos, porque, pues bueno, Pues- la verdad es que es el complemento perfecto para un torno. Tener una sí, fresadora, claro, tener una fresadora de esta exacto. calidad. Sí, sí, ya iría bien, pero nosotros, ya te digo, que de espacio, pues estamos muy justos. Es una señora fresadora, para el que le pueda dar uso, es muy robusta y una buena máquina, es lo que puedo decir. Yo, no, la verdad es que no había visto ninguna como esta. Ahora que la veo, oye, se ve una señora máquina, ¿eh? Chorradas tiene mogollón. Esto se puede inclinar, que tiene todos los es ángulos, inclinable. El cabezal este. grados de inclinación, desplazamiento, que tiene distintos grados de desplazamiento, que si quieres aflojamos Espérate. los dos tornillos y quitamos esto para que se vea la bancada. Tiene topes. Mírate, mira, ¿ves? Estos Sí, son eso los es. topes para Y carrera. los puedes mover. Fíjate, estos se Exacto, ven. pues. Son topes para el carro. Entonces, ya aquí podemos medir la carrera que tiene. Ese desde aquí, mira, desde aquí hasta aquí arriba se puede medir la carrera de subir y bajar. Hasta ahí llegaría esto. Sí, porque ahí ha llegado abajo. La carrera que tiene la mesa en lateral sería 250 milímetros. Eso sería en horizontal. Y en vertical sería 220 milímetros de carrera. El cabezal este se puede inclinar porque ahora está así recto, pues lo podemos poner así, aflojando estos tornillos, y giramos el cabezal. Motor, 220, aquí 220 y 380. Esto se debe poder cambiar. Exacto, cambiando las fases. Sí, cambiando las fases. A ver, el motor puede ser a 220 voltios o a trifásica. Trifásica sería 380. Según la fase que se le cambia aquí en el motor. Pero este motor... Yo creo que es el segundo motor por si hay que hacer algún movimiento, algún mecanismo. Pero este O motor sea, debe porque- ser de aquí. ¿Eh? Debe ser de aquí. El motor de la máquina Ya lo lleva dentro. lo lleva dentro. Sí, sí, no. Este es un segundo motor Es un para segundo. los extras, por si tienes que hacer como un torneado sobre el fresado, Sí. porque es más completo. Si quieres tornear algo, Sí. entonces utilizan este motor puesto sobre el Sí, cabezal. mira, él debe ir aquí. Aquí lleva una Eso es. chaveta. Y a lo mejor Debe ir una polea. Tiene que ir. este de aquí irá a lo mejor sobre esta guía. Pues igual sí, ¿eh? Pero... O sea, sí, justo. Sí, justo, Sí, sí, mira. justo. Justo. Ya hemos descubierto Sí. la utilidad. Ya lo hemos descubierto, vaya. Esta mesa está... Debe, Con se posibilidad debe de tornear. quitar. Se debe quitar esta mesa seguramente y entonces se pone esta mesa. Y en esa mesa va esta pieza. La verdad que tiene una cantidad de extras Sí, impresionante. tiene aquí combinaciones, hay muchísimas en esta máquina. Seguro que pasar- tiene alguna utilidad, para pasar el que sea un barras, eje, para un eje pasar hueco. barras. Porque podría ser algo, le pones algo que pase. ¿Y esto qué es? No lo sé lo que es esto. No sabemos. Oye, pues esto va justo por aquí, ¿eh? Pues esto. Para sujetar. Sí, esto aquí debes de roscar a lo mejor alguna pinza. O- ¿Ves estas pinzas? ¿Te puedo pasar uno? Pasa uno, a ver si puedes sacarla. Estas pinzas, estos son pinzas así. Y se aprieta con esto, ¿ves? Va aquí rosca. Para que no se Pones quede. aquí la pinza y con esto ahora aprietas la pinza. Ya empezaría a apretar, ¿ya? Las pinzas se aprietan con esta pieza. Bueno, y para sacarla, pues desenroscar. Vas desenroscando y hasta que sale. Joaquín, la vas a acabar poniendo en marcha Sí, aquí en pero poco mira. rato. Ya hemos descubierto más cosas. Si dejas un rato más, te la arranca. Sí, sí. Yo me parece que esta noche aún le va a dar una vuelta más. Sí.
la cantidad de útiles Sí, y esto es un punto. es impresionante. Vaya. Para el punto de torno, No, bueno, puede ser de... o para sujetar, sí. Aquí va también, ¿eh? Se sujeta lo mismo Sí. que una pinza. Aquí lo ponemos aquí y con la pieza esa lo mismo, ¿ves? Tiene la misma rosca. Pues nada, para manejar esta máquina ya es que hay que ser un poco maestro fresador de esta. Sí, sí. Porque vamos... Es que además la cantidad de útiles Sí. que hay es sorprendente. Y que lo debían... No lo sé, esto ya... Ya ves la fresadora de Julián. Piénsatelo con la almohada por si acaso, pero bueno, y si no, sí que habría que hablar de lo más importante por si alguno la quiere. Si no nos la quedamos, si al final nosotros no nos la quedamos, yo dejaré el email de contacto de Julián. Dejo tu email, ¿vale? Perfecto. Y el precio. Eso sí que sería importante saberlo. ¿Qué te parece? He echado un vistazo por internet, los precios que están dando por este producto sin extras, y sin extras tiene unos precios de 3.000, 3.500. Pensaba pedirla en internet para podérmela quitar de encima pronto, el pedir 3.000 euros con todos los extras. Ya veis que tiene una cantidad de extras que en este tipo de máquinas vale mucho más los extras que la propia máquina. Así con que nada, Bueno, me gustaría que se la quedara Joaquín, pero si yo- no tienes posibilidad de hueco... yo tengo poco sitio y bueno, y eso, ya sabéis que lo importante que puede ir a 220 y a 380 vatios. De verdad, Joaquín, que no te la quieres quedar. De verdad, Yo muy a gusto me la quedaría, pero porque que no tengo sitio para ella. para mí hubiera sido una ilusión ver un vídeo en tu canal Ah, sí. poniéndola a punto, haciéndola funcionar, porque seguro que de esta máquina acabarías sacando tu Sí, allí maravillas. podríamos hacer unos cuantos vídeos de ella, pero bueno, es lo que tenemos. No me regates si la vas a subastar. Bueno, Sí la vamos a meter, pero si es precio- para ti... yo creo que el precio, pues la máquina lo vale. Hablándolo con Julián, a lo mejor se puede arreglar un poquito, pero no mucho, ¿verdad? Porque No mucho, porque Porque ya ya ves está. que está muy rebajada sobre el Sí, precio de Internet. claro. El precio, digamos que es una máquina ya de coleccionista, alguien que Sí. quiere una máquina de mucha calidad, con muchos años, pero de mucha calidad, que tiene mucha calidad y que seguirá teniendo mucha calidad. es una máquina que está hecha de mucha calidad, que es muy robusta, seguro que no tiene vibraciones, vamos, yo no la he visto trabajar, pero ya me lo imagino que no, porque solo con verla ya se le ve. Yo de buen gusto me la quedaría porque es una buena máquina, que ya se le ve que es muy robusta y de precisión, pero no tengo yo tampoco espacio para ello. Entonces, si alguno de vosotros está interesado en la máquina, pues en el vídeo ya tendréis el correo de Julián y os podéis poner en contacto con él. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que lo hemos hecho en Zaragoza, que hace días que no estábamos por las Torres del Pilar y los hemos visto de cerca hoy. Pues hasta el próximo vídeo.